El camino del reino. Chaclacayo, Lima, Perú, segundo lunes de Navidad, 3 de enero del 2022. Las lecturas de hoy están tomadas de la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 22 hasta el capítulo 4, verso 6. El Salmo número 2, versículos del 7 al 8 y del 10 al 12. El Evangelio está tomado de Mateo 4, versículos del 12 al 17 y 23 al 25. El tema de hoy: cuanto pidamos, lo recibiremos de Dios. Queridos amigos de la Palabra de Dios, empezamos la primera semana del año 2022. Espero que sea una de mucho entusiasmo y de muchos logros. Hoy lunes, en la primera lectura, el apóstol Juan nos enseña un principio para recibir lo que pedimos a Dios. El Evangelio de Mateo nos presenta el comienzo de la actividad evangelizadora de Jesús después de un ayuno de 40 días en el desierto. Dejó Nazaret y se estableció en Cafarnaún, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, capítulo 8, versículo 23 y capítulo 9, verso 1. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículo 22 hasta el capítulo 4, versículo 6. Queridos hermanos, todo cuanto pidamos, lo recibimos de Dios, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, como Él nos ordenó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en Él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Queridos, no se fíen de cualquier espíritu, sino examinen si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han aparecido en el mundo. En esto podrán reconocer al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo manifestado en la carne procede de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Es del anticristo, del cual ustedes han oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Ustedes, hijos míos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, pues el que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. Nosotros, en cambio, somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. En este mágico tiempo de Navidad, un tiempo en el que podemos esperar milagros inesperados porque nos ha nacido un Salvador. Pero, ¿cómo hacer para recibir de Dios lo que le pedimos? Pues hoy Juan nos da la respuesta en el versículo 22. Todo cuanto pidamos, lo recibimos de Dios porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. En Juan 16, 23 al 24 dice: En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Queridos, esta es una promesa de Jesús, que si pedimos algo al Padre en nombre de Jesús, su Padre nos lo concederá. Y hoy día justamente tenemos una memoria libre del santísimo nombre de Jesús. Recuerda, las promesas son válidas para nosotros porque somos
hijos de Dios y somos sus herederos. Para que se nos conceda lo que pedimos, necesitamos cumplir sus mandamientos. ¿Cuáles? Bueno, hemos escuchado antes que es hacer lo que Dios y Jesús nos piden. Si hacemos lo que le agrada y guardamos sus mandamientos. Pero, ¿cuáles mandamientos? Bueno, vamos a ver. 1 Juan 3:23 dice, su mandamiento es que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros. Eso lo encontramos también en Juan 13, del 34 al 35. Y en Juan 17, verso 3, Jesús nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, para poder cumplir con lo que alguien nos ordena, creo que primero necesitamos conocer a esa persona, ¿verdad? ¿Y cómo conocemos a una persona? Creo que lo primero es dedicarle tiempo, darle de nuestro tiempo, tiempo para escucharle. En realidad es como cuando estamos enamorados, siempre tenemos tiempo para el otro, ¿no? Juan continúa diciendo que todo espíritu que confiesa a Jesucristo manifestado en la carne procede de Dios. Romanos 10, 9, 10 también lo dice Pablo. Y todo espíritu que no confiesa a Jesucristo no procede de Dios, es el anticristo. Pero nosotros somos de Dios y hemos vencido a esos falsos profetas, pues el que está en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Filipenses 4:13. Esos falsos profetas son del mundo y pertenecen al mundo. Nosotros somos de Dios. Puedes leer Juan 17, versículos del 14 al 17. Oremos con el Salmo responsorial número 2. Responderemos, te daré en herencia las naciones. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Respondemos, te daré en herencia las naciones. Y ahora, reyes, sean sensatos, escarmienten. Los que rigen la tierra, sirvan al Señor con temor, ríndanle homenaje temblando. Respondemos, te daré en herencia las naciones. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 12 al 17 y 23 al 25. Respondemos, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús que habían encarcelado a Juan, se retiró a Galilea, dejando Nazaret. Se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías. País de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curaba. Y le seguían grandes multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén,
Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Respondemos, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos introduce al inicio del ministerio de Jesús, después de haber ayunado 40 días en el desierto. Jesús se retiró a Galilea cuando se enteró que su primo Juan el Bautista había sido encarcelado. Galilea originalmente recibía este nombre el país montañoso de Neftalí, Segunda Reyes 15:29, Primera Crónicas 6:76. Con el tiempo se extendió desde el sur hasta la llanura de Esdraelón, 1 Macabeos 5:55, 10 versículo 30, 12 versículos 47 y 49. La población de Galilea era una mezcla variopinta de razas desde sus primeros días, a las que hubo de sumar los pueblos traídos allí por los gobernadores asirios, después de la conquista y toma del reino del norte en el año 722 a.C., Segunda Reyes, capítulo 15, versículo 29. La expresión Galilea de los gentiles en Isaías 9:1 y Primera Macabeos 5:15 y Mateo 4:15 indica que la mayor parte de la población de esta región no era de raza judía. Si quedó algún judío o se instalaron allí después de la cautividad, alrededor del año 164 a.C. Judas Macabeo obligó a todos los judíos del lugar a retornar a Judea. Primera Macabeos 5:20 hasta el 23. Hacia el año 122 a.C., el rey Asmoneo Aristóbulo invadió el país y los judíos se hicieron con el control de Galilea. Y todos los galileos fueron obligados a someterse al rito de la circuncisión. Es entonces que muchas familias judías, entre las que hay que suponer la de Jesús, emigraron a Galilea. Jesús se estableció en Cafarnaún, en griego ciudad de Nahum, o también ciudad del consuelo. Era una ciudad en la ribera noroeste del lago de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Sin embargo, Cafarnaún no es mencionada en el Antiguo Testamento, siendo posible que no existiera sino hasta después de la cautividad. Jesús, sin embargo, la usó como su ciudad de residencia habitual, que vino a ser llamada su ciudad, Mateo 9:1, y su casa, Marcos 2:1. Allí escogió al publicano Leví, a quien llamó Mateo, en Mateo 9, versículos del 9 al 13. El Evangelio nos dice que así se cumplió la profecía de Isaías 4, versículos del 15 al 16. La prédica de Jesús era así: conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Mateo 4, 17. Recorrió toda Galilea proclamando el Evangelio del reino. Su fama se extendió por toda Siria y le traían toda clase de enfermos y los que sufrían dolores y los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos. Y él los curó a todos. Y a todos los enfermos que venían o eran traídos de Galilea, la Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. ¿Y tú? ¿Crees que hoy Jesús puede seguir haciendo toda clase de sanidades? Si es así, ¿por qué no te acercas a Él en este momento y le pides tu milagro? Blanca Foster, Ministerio Yo Amo la Biblia.